Hola, soy Clara Valderrama, nutricionista dietista, y hoy quiero hablarte de un tema muy importante, y es que una buena nutrición puede ser agradable. Voy a darte unos consejos para disfrutar la comida y que sea de manera correcta al mismo tiempo. O sea, ese mito de comer bien debe ser aburrido, vamos a ver unos tipsitos para que no sea así. Entonces quiero compartirte esta información valiosa el día de hoy. Como les decía, una adecuada nutrición puede ser agradable. ¿Qué es lo que necesitamos ver? Esa selección de los alimentos que estamos haciendo, de los nutrientes que cumplan esa función que necesitamos, pero que sea placentero. ¿Para qué? Para que sea realmente agradable ese proceso de alimentarnos bien. ¿Cómo podemos hacerlo? Darnos cuenta que en la variedad de texturas, sabores, colores, en esa selección de los alimentos que les estaba comentando, pues nos va a ayudar a que esto sea agradable. No es comer por comer, que es mucho de lo que algunas personas hacen, o decir solo necesito estos nutrientes, sino que dentro de ese proceso sintamos que es un proceso agradable. Esto hace parte de una buena nutrición. Vean aquí este dato tan interesante, la importancia de la experiencia del sabor. Definitivamente encontrar ese placer cuando estamos disfrutando un alimento hace parte completa también de esa nutrición. Por eso me gusta esta frase de Savarin, que era un jurista francés y que es el autor del primer tratado de gastronomía. Y es esta frase: el placer de la mesa es propio de cualquier edad, clase, nación y época, y puede combinarse con todos los demás placeres y subsiste hasta lo último para consolarnos de la pérdida de los otros. ¿Qué quiere decir eso? Que la alimentación, el sabor, el placer de comer está ligado a muchas de nuestras emociones y por eso es importante tenerlo presente. Cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, generalmente lo que hacemos es relacionarlo con la alimentación. Por eso es clave saber manejar y controlar esas emociones y disfrutar para poder encontrar ese placer al comer y al comer bien, que es lo que queremos. Otro tipcito, aparte de reconocer el placer de comer, es saber la importancia de esos métodos de cocción. ¿Por qué? Porque a veces seleccionamos muy bien los alimentos, pero cuando vamos a hablar de cómo los vamos a cocinar o cómo los vamos a preparar, es donde cometemos algunos de esos errores. Entonces, aquí tengo unos de los métodos que para mí son los mejores o los más adecuados y que nos permiten mantener el sabor de los alimentos y, por supuesto, el contenido de los nutrientes. Entonces, el horneado, a la plancha, a las brasas, ¿cierto? Que son estos métodos que utilizan este calor y nos ayudan a mantener, como les digo, el sabor y los nutrientes. También podemos tener otros que no sean solamente con el fuego directo, sino los escalfados, los estofados y al vapor, que también utilizan también como unos líquidos para poder llevar a ese método de cocción, pero sin la pérdida de nutrientes que podríamos pensar que tienen a veces estos métodos de cocción. ¿Qué deberíamos evitar? Tratar de evitar las preparaciones que son con demasiado aceite o que son fritos. Si se dan cuenta, no los tengo ahí, que también existen y que culturalmente los utilizamos mucho, pero que le dan un exceso de calorías a esos platos que nosotros estamos preparando. Entonces, por eso es importante saber cómo seleccionar también el método de cocción, y eso también nos va a ayudar a esa experiencia del sabor de la que estábamos hablando ahora. Otro tip importante es la textura y el color. A veces cuando nosotros estamos preparando los alimentos decimos, ay, pero eso se ve como que no es tan apetitoso. ¿Por qué? Porque no hemos tomado como un momento antes de la preparación de ver cuáles van a ser esas texturas que vamos a tener en el plato final o cuáles serían esos colores. A veces nos pasa que todo nos queda o de tonos amarillos o todo nos queda de tonos rojos, y a veces eso cuando vamos a comer no es tan agradable. Entonces vean que es una experiencia, es toda una experiencia la construcción de los menús, la preparación para llegar al momento final, que es como el que todos queremos, que es el momento de consumir el alimento. Entonces vean que la textura también juega un papel importante, porque también hablamos de saciedad cuando estamos masticando, y por supuesto, como esa frase que todos conocemos, y es que la comida entra por los ojos, es esa también experiencia de la visión de lo que estamos comiendo que nos va a ayudar a mejorar el consumo de esos nutrientes. ¿Qué podemos también utilizar en estos procesos de cocción?
que también me gusta recomendarle mucho a las personas, es el uso de especias. Las especias son productos de origen vegetal que los encontramos en la naturaleza, ya los tenemos listos para utilizarlos en nuestras preparaciones y que lo que hacen es dar sabor, volviendo a la experiencia del sabor. Cuando hablamos de sabor, ¿qué quiere decir? Que vamos a utilizar menos productos, digámosle, industrializados, como o mucha sal, o muchas salsas, o muchos de otros productos que a veces en exceso nos podrían causar algún tipo de inconvenientes. Entonces vean que tenemos muchas opciones. A mí me encanta esto porque es como volver a la tradición y es, por ejemplo, las hojitas de laurel, el azafrán, la pimienta, la canela, el jengibre, que ahora se están como rescatando y la gente los está empezando a utilizar, tienen propiedades y además de eso nos aportan ese sabor para evitar que tengamos que utilizar otros aditivos en nuestra alimentación que no nos van a aportar otros nutrientes importantes. Bien, ¿qué tenemos también aquí? Semillas y aceites, semillas y frutos secos que también podemos incluir con aporte importante de aceites de origen vegetal, con aporte también de algunas vitaminas y algunos minerales, y por supuesto la cantidad de aceites que vamos a utilizar para aderezar todo de manera controlada. Los vinagres también, o algunas esencias de los tomates o de los encurtidos, que son también otros nutrientes, alimentos que podemos utilizar en la preparación final y poder consumir y encontrar esa experiencia del sabor. ¿Qué quiero ya para terminar? Dar unas recomendaciones generales. ¿Para qué? Para que todo este proceso del que estamos hablando durante toda esta presentación se vuelva muy agradable. Que volvamos esto, que nos ayude en esa preparación, explorar la cocina. Yo creo que cuando exploramos en nuestra aventura de preparar nuevas recetas, nos damos cuenta que tenemos muchas habilidades, a veces como que le tenemos miedo a enfrentar eso, ¿cierto? Descubrir otras opciones, otros alimentos que no conocíamos, entonces empezar como a incluirlos, por supuesto que se ajusten a ese plan alimentario que nosotros tenemos. Me parece importante compartir con la familia, ¿cierto? Sentirnos apoyados. A veces queremos hacer como un plan alimentario aparte de la familia y realmente al hacerlo con nuestra familia nos sentimos apoyados en ese proceso. Si es que queremos controlar el peso, si queremos aumentar masa muscular, depende de lo que queramos hacer. Si lo hacemos en el grupo familiar, ese apoyo va a ser muy, muy importante y por eso hablamos de una alimentación adecuada, una alimentación agradable. Que también los quiero invitar a buscar opciones en el mercado, opciones que nos van a dar otros nutrientes, otras presentaciones y que pueden aportar cosas interesantes a ese proceso de la alimentación. Es importante también saber si necesitamos incluir suplementos para que nos ayude a completar esas necesidades que podríamos tener de nutrientes del día a día. Compartir esas recetas y esas experiencias. A veces preparamos algo y no nos parece tan agradable, entonces compartir también eso y las que nos quedan muy ricas también compartirlo con las personas. Hacer o preparar recetas que se consideran saludables, es interesante compartirlo con otras personas para que ellos también vayan teniendo esa experiencia de una buena nutrición y que sea agradable. Distribuir los alimentos durante el día, que es una de las recomendaciones que más me gusta, que hace que tengamos esa actividad y que estemos disfrutando también el consumo de los alimentos a lo largo del día. Y mi recomendación clave siempre, que es controlar el tamaño de las porciones. No porque algo sea muy agradable, quiere decir que puedo consumirlo en exceso. Entonces también aquí va la clave de tratar de controlar el tamaño de esas porciones para poder consumir, disfrutar. Cuando yo tengo este placer en la alimentación, tengo mayor sensación de saciedad y eso está comprobado. Entonces es importante también mi porción, que lo disfrute y que realmente este proceso de una buena nutrición sea agradable para todos y que no se convierta en algo aburrido. Esta era la información que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que la pongan en práctica y que muy pronto me compartan esas recetas que están preparando día a día con nuevos ingredientes, nuevos sabores para hacer de una nutrición una experiencia más agradable.